Bienvenidos a esta clase donde vamos a caracterizar las lesiones, las malformaciones y las variaciones de la normalidad de la mucosa oral. Para esto nos vamos a basar en una clasificación que se usa en dermatología y también en patología oral es útil, que divide las lesiones de la piel o de la mucosa en lesiones de contenido líquido, soluciones o interrupciones de la continuidad, aumentos de volumen y cambios de coloración de la superficie. Comenzamos entonces con las lesiones de contenido líquido. La vesícula es una lesión circunscrita menor de 1 centímetro de diámetro que eleva la piel o mucosa de contenido líquido, que puede ser suero o puede ser una combinación de suero y sangre. Desde el punto de vista histopatológico, la vesícula puede ser subepitelial cuando el acúmulo de líquido se desarrolla bajo el epitelio separando a este del corion, o puede ser intraepitelial cuando el acúmulo de líquido se acumula entre las capas del epitelio y las separa. Ejemplos de vesículas. Tenemos la gingioestomatitis herpética primaria, que es la enfermedad que se produce cuando el virus herpes simple tipo 1 entra en nuestro organismo. En algunas personas es capaz de producir una enfermedad aguda con compromiso del estado general, que se caracteriza por la formación de múltiples vesículas en la mucosa oral. Para poder hacer el diagnóstico es necesario que estas vesículas se formen en distintas zonas de la mucosa oral y especialmente en la encía, de ahí su nombre de gingioestomatitis. También se pueden producir entonces lesiones en la mucosa de la lengua, como en la imagen que se muestra, en la cara interna de las mejillas, en el piso de la boca, en la cara interna de los labios, etc. Es una enfermedad aguda que se da preferentemente en niños y que produce compromiso del estado general. El herpes labial recurrente. Una vez que el virus herpes simple tipo 1 ha entrado en nuestro organismo, es capaz cada cierto tiempo de producir esta recurrencia, es decir, se pueden producir nuevas lesiones ante estímulos que son más o menos específicos para cada persona. Puede ser, por ejemplo, la exposición a la luz solar. Lo que se produce entonces es un ramillete de vesículas, generalmente en el límite mucocutáneo del labio inferior o del labio superior. El paciente suele tener como síntoma prodrómico una sensación de ardor o prurito en el sector donde posteriormente aparecen las vesículas. Este ramillete de vesículas entonces va creciendo hasta coalescer, después se van rompiendo y se forma finalmente una costra. Otra forma que tiene el virus herpes simple tipo 1 de recurrir es hacerlo en la mucosa intraoral. Las ubicaciones preferentes para este tipo de recurrencia son la mucosa palatina y la mucosa gingival, especialmente en silla adherida. Dentro de la familia del virus herpes existen otros representantes que son capaces también de producir enfermedades que generan vesículas. El virus varicela zoster produce el herpes zóster, que es un cuadro que puede llegar a ser grave y que se caracteriza por la formación de vesículas en un área inervada por alguna rama del nervio trigémino. Ahí en la fotografía se pueden ver un paciente que tiene afectación de la piel del labio superior, del bermellón del labio y del paladar duro. En este caso, la formación de las vesículas siempre compromete un solo lado y respeta la línea media. Otra enfermedad que es capaz de producir un virus de esta familia, en este caso el virus Coxsackie, es la herpangina, que es una enfermedad consistente en la aparición de múltiples vesículas, pero esta vez en la zona posterior de la cavidad oral, afectando principalmente a los pilares amigdalianos, la úvula y el paladar blando. La ampolla es una lesión también de contenido líquido similar
a la vesícula, pero es mayor de 1 centímetro en su diámetro mayor. La histopatología es similar a la vesícula, es decir, puede ser subepitelial o intraepitelial. El término ampolla puede utilizarse para describir un mucocelia, o sea, un quiste por extravasación de mucus. Aunque lo más usado para describir este tipo de lesiones es el término tumor o tumoración. Las soluciones de continuidad. Tenemos la erosión, que es una solución de continuidad que produce la pérdida de las capas superficiales del epitelio o de la epidermis. Es decir, lo que se conoce comúnmente como una rasmilladura. No sangrante. ¿Por qué no sangrante? Porque no compromete el corion, como muestra la imagen. Ejemplos de lesiones erosivas o erosionadas. El líquen plano en su forma erosiva o atrófica. Esta enfermedad autoinmune tiene distintas variedades y existe una de ellas en que se combinan las lesiones blancas en forma de líneas o estrías y que generalmente en el centro posee una zona erosiva en que se han perdido entonces las capas superficiales del epitelio. Entonces en el líquen plano generalmente las lesiones van a corresponder a combinación de zonas erosivas con zonas blancas. Otra forma de solución de continuidad, la fisura, es una erosión o ulceración lineal en forma de grieta. Puede ser erosión si solamente compromete las capas superficiales del epitelio o ulceración si es que compromete en profundidad hasta el corion, como la imagen que se muestra. Y esta forma de lesión se puede desarrollar en los pliegues o en el bermellón del labio o puede ser también en el dorso lingual. Ejemplos: la queilitis angular, donde la fisura entonces se produce en la comisura labial y que es una manifestación entonces de una infección por Candida albicans. La lengua fisurada, que se considera una variación anatómica o por otros es considerado como una malformación. Consiste entonces en que en el dorso de la lengua se produce una serie de fisuras. Normalmente son asintomáticas, a excepción de que se colonicen estas fisuras por placa bacteriana o por Candida albicans. En este caso, entonces, el paciente podrá quejarse de ardor lingual, sobre todo con algunos tipos de alimentos. La fístula o trayecto fistuloso es un conducto patológico estrecho y alargado que comunica una lesión profunda o un órgano interno con el medio externo, ya sea piel o mucosa. Ejemplo clásico en patología oral, el absceso dentoalveolar crónico, que se caracteriza entonces por la formación de una fístula. En la imagen se ve la fístula ocupada por un cono de gutapercha y luego de este procedimiento se toma una radiografía de la zona para tratar de identificar cuál es el origen de la fístula, cuál es el diente causal de esta. La úlcera es una solución de continuidad que compromete el corion o la dermis por destrucción de todas las capas del epitelio. Es decir, aquí hay los dos áreas comprometidas. Hay pérdida del epitelio y de parte del corion. Ejemplos: la úlcera traumática. Ahí en la imagen se ve el labio de un niño con una úlcera de origen traumático. Esto se produce generalmente como complicación del uso de una técnica anestésica de SPIC. Generalmente cuando el efecto anestésico va pasando, el niño empieza a sentir un cosquilleo en el labio y eso lo mueve a mordisquearse, y como todavía está bajo el efecto del anestésico no siente dolor y por lo tanto no calcula la presión que ejerce sobre la mucosa y se produce la ulceración. La úlcera recurrente oral, también conocida como aftas. Existen tres formas clínicas. La más común es el afta menor,
que se caracteriza por ser una úlcera pequeña, superficial, de límites netos, de fondo blanquecino, rodeada por un halo eritematoso, que tiene un periodo de duración entre 7 y 10 días y que es bastante dolorosa. Otra forma menos común, el afta mayor, en que la úlcera es de bastante mayor diámetro. El tiempo de estado, o sea, cuánto dura la úlcera, puede ser hasta de 30 días, pero siempre sigue siendo una úlcera superficial, de bordes netos, rodeados por un halo eritematoso y, por supuesto, muy dolorosa. Y la tercera forma de las úlceras recurrentes orales es la estomatitis herpetiforme, que consiste en un cuadro en que aparecen múltiples úlceras aftosas, generalmente combinación de aftas mayores y aftas menores. El cáncer de la mucosa oral tiene distintos tipos de presentaciones clínicas. Una de las presentaciones clínicas es la forma de úlcera, o también conocida como forma endofítica. Ahí tenemos una imagen de una lesión ulcerada en el borde de la lengua, en el tercio posterior, que correspondía a un carcinoma escamoso. Ahí tenemos otro ejemplo, esta vez desarrollado en la encía. Los límites son irregulares, con partes de la lesión eh, con necrosis. Aquí tenemos dos ejemplos más, el superior con una gran destrucción y con mucho tejido necrótico, que es ese tejido blanco grisáceo que está en el fondo de la úlcera, y la imagen inferior muestra una úlcera bastante más superficial, pero que al examen histopatológico también correspondía a un carcinoma escamoso. La tuberculosis, si bien no es muy frecuente su manifestación oral, también puede hacerlo a través de la formación de úlceras. Ahí en la imagen tenemos un paciente afectado por el virus de la inmunodeficiencia humana que tiene tuberculosis y presenta dos lesiones ulceradas en la mucosa de la boca. Estas úlceras generalmente son poco dolorosas, tienden a crecer lentamente al cabo de varias semanas, suelen tener un fondo relativamente sucio y los límites suelen ser vertidos, y eso la hace muchas veces ser confundida como una úlcera cancerosa. La sífilis se puede presentar de distintas formas. En realidad, las tres etapas que tiene la enfermedad se pueden manifestar en la boca, y la primera de ellas es el chancro sifilítico, es decir, cuando se produce la primoinfección. En general son úlceras poco dolorosas, no muy profundas. Aquí la imagen que se muestra en realidad tiene bordes bastante gruesos, evertidos, y la úlcera tiene un cierto grado de profundidad. Pero lo más común es que sea una úlcera relativamente superficial, como la que se muestra en esta imagen, en que incluso ya tiene un cierto grado de avance de la cicatrización. Importante decir que el chancro sifilítico es muy contagioso, incluso para el odontólogo que examine, si es que no lo hace con guantes de examen. La pápula es parte ya del grupo de las lesiones clasificadas como aumentos de volumen. La pápula es un aumento de volumen sólido, circunscrito, no mayor de 3 milímetros de diámetro, que se eleva desde la superficie de la piel o la mucosa. Ejemplos: el papiloma escamoso, que es una pápula de superficie verrucosa, generalmente de color blanquecino, o a veces también de un color similar a la mucosa circundante.
que se produce como reacción a la infección por algunos subtipos del virus papiloma. Otros grupos de virus papiloma también es capaz de producir en la piel y en la mucosa oral las lesiones conocidas como verruga vulgar, que también suelen tener una superficie verrucosa, pero que en general son de base sésile. En cambio, el papiloma escamoso suele ser de base pediculada. La hiperplasia papilífera del paladar consiste en la aparición de múltiples pápulas en el paladar duro, y esto generalmente está asociado al uso de prótesis y a la infección por cándida que se produce entonces en esa zona del paladar. Después, en los aumentos de volumen, continuamos con el tumor o tumoración, que es un aumento de volumen de tamaño, color y forma bastante variable, que se eleva y sobresale de la superficie del hueso o en este caso de la mucosa, que es lo que estamos estudiando. Y este tumor o tumoración se une a la mucosa oral normal a través de una base, que puede ser sésile o pediculada. La que se muestra en la imagen entonces es una base de tipo sésile. Ejemplos: el fibroma traumático, que es una tumoración que tiene origen en un trauma, y este trauma produce una reacción exagerada de la mucosa que se hiperplasia generando esta tumoración, que es bastante común, es una de las lesiones más biopsiadas en los servicios de patología oral. El époli fisurado también es una tumoración de origen inflamatorio que se produce en este caso como reacción al trauma que produce el reborde de una prótesis. Ahí en la imagen se ve en la superior una prótesis mandibular que para producir esta alteración debe estar desajustada, y el trauma que produce este desajuste y la masticación va generando entonces un surco, una ulceración, y alrededor de este surco o ulceración se va generando entonces una hiperplasia de la mucosa. Ahí se ve en la imagen superior entonces la prótesis ejerciendo la presión sobre la mucosa, y en la imagen inferior se ha retirado la prótesis y se observa el surco central y el crecimiento de la mucosa alrededor de este. El pólipo fibroepitelial también es un crecimiento tumoral inflamatorio o reactivo a un proceso inflamatorio, y que se produce también como reacción al uso de una prótesis desajustada y por largo tiempo. El granuloma piogénico es una tumoración que se produce también como reacción a un trauma generalmente, pero a diferencia del fibroma traumático está constituido principalmente por vasos de neoformación y por un infiltrado inflamatorio crónico. Su superficie está generalmente total o parcialmente ulcerada. La tumoración que se ve en la imagen presenta parte de su superficie blanquecina, y eso corresponde entonces a la ulceración del epitelio. Otra lesión de origen inflamatorio, el granuloma periférico a células gigantes, que también se produce como reacción a un trauma. Es frecuente que se produzca en la encía o en algún reborde donde se ha realizado alguna exodoncia, por ejemplo, que haya sido traumática o que haya dejado como consecuencia alguna espícula ósea. El hemangioma o malformación vascular son dos tipos de lesiones vasculares que se diferencian en la etapa de la vida en que aparecen, y que generalmente el hemangioma es una lesión que involuciona a determinada edad. Son tumoraciones constituidas entonces por acúmulos de vasos sanguíneos que pueden ser de tipo capilar, venoso o arterial.
Otra de las formas clínicas que tiene el carcinoma escamoso de la mucosa oral de presentarse es la forma exofítica o tumoral. Ahí en la imagen vemos dos casos en que el cáncer se presenta como un aumento de volumen, entonces como un tumor. En los dos casos, y es lo más común, la superficie de esta tumoración tiene un aspecto verrucoso. Aquí tenemos dos casos más. El que se desarrolló en la cara ventral de la lengua tiene una superficie ulcerada y mamelonada. Y en la imagen inferior se puede ver un carcinoma desarrollado en el bermellón del labio que presenta una superficie ulcerada y costrosa. El nódulo es un aumento de volumen sólido, circunscrito, similar al tumor, pero que se desarrolla en el espesor de la mucosa o submucosa y no se manifiesta como una elevación de la superficie. Y si lo hace, ocurre cuando alcanza una dimensión mayor. Es una lesión que cuando es relativamente pequeña se descubre solamente a la palpación. Y como dije antes, cuando aumenta su tamaño, puede recién hacerse evidente a la inspección. Su etiología e histología es variada. En nuestro territorio maxilofacial, las causas más comunes son las adenopatías reactivas inflamatorias, es decir, que se producen como reacción a un proceso generalmente infeccioso. Menos común es la afectación de los nódulos linfáticos producto de la metástasis de un cáncer. Y otra causa puede ser eh, que esté afectado el ganglio por otro tipo de cáncer que es propio del tejido linfóide, que es el linfoma. Los cambios de coloración. Tenemos la mácula, que es una lesión plana, que constituye una modificación de la coloración normal de la mucosa. Ahora, una mácula puede variar entre una lesión pigmentada, una lesión blanca o una lesión roja. Las lesiones pigmentadas entonces son aquellas máculas que tienen una coloración que varía entre el color café claro hasta el negro. Aquí tenemos un ejemplo, el tatuaje por amalgama, que es una lesión que se produce cuando en forma accidental, o también la podríamos considerar como una iatrogenia, se introducen partículas de amalgama en la mucosa o en la submucosa, producto de entonces un procedimiento mal efectuado por parte del odontólogo. Y esto se puede manifestar al cabo de unos meses o años como una mácula, en este caso como se muestra ahí, de color negro intenso. La radiografía panorámica que aparece en la imagen nos muestra tres partículas totalmente radiopacas en relación a la zona donde se encuentra la mácula, lo que demuestra entonces que esta es producida por las partículas de amalgama que hay alojadas en la mucosa o en la submucosa. Otro ejemplo, la melanosis del fumador, que es esta pigmentación difusa de la mucosa oral como consecuencia de las toxinas y el calor que genera el hábito de fumar en la mucosa oral. La mácula melanótica oral es una lesión pigmentada totalmente benigna que puede darse en el bermellón del labio o también se puede dar en la mucosa intraoral. Los nevos son una variedad de lesiones pigmentadas que se dan tanto en la piel como en la mucosa oral. Ahí se muestra un nevo que se desarrolló en el paladar duro. En este caso es una lesión que es de cuidado porque hay que hacer el diagnóstico diferencial entre el nevo y el cáncer que se desarrolla a partir de las células névicas que son o que es el melanoma, cuya ubicación preferencial en la mucosa oral es en el paladar duro. Por eso que hay que hacer el diagnóstico diferencial. Aquí ven una imagen de un melanoma en que la pigmentación se ha extendido, se ha hecho difusa y de límites irregulares.
Las lesiones blancas. Dentro de las máculas que se manifiestan como una lesión blanca tenemos la leucoplasia, que es un término clínico que se utiliza para describir cualquier lesión blanca que no se desprende al raspado y de la cual no podemos determinar su origen. Otra de las formas que tiene de presentarse el carcinoma escamoso es de la forma de máculas blancas, es decir, una forma leucoplásica. Aquí en la imagen se muestra el reborde maxilar. En el lado derecho hay una manifestación de este carcinoma, pero que tiene una superficie verrucosa, y en la línea media y en el lado izquierdo se presenta entonces este carcinoma de una forma leucoplásica, es decir, como una mácula blanca. Otro ejemplo de máculas de tipo o de coloración blanca, el líquen plano reticular, que es una forma clínica del líquen plano, una enfermedad autoinmune que afecta a la piel y a la mucosa oral. En este caso, las lesiones se caracterizan por ser líneas de color blanco que tienen un patrón conocido como patrón en red y que generalmente se presentan en cara interna de las mejillas, los labios o puede ser también en la cara ventral de la lengua. Las lesiones rojas. Las máculas también entonces se pueden manifestar con una coloración roja. ¿Qué enfermedades entonces se pueden manifestar de esta forma? La candidiasis aguda atrófica, que es una infección por cándida que se asocia, como en el caso que se muestra en la imagen, a el trauma y al uso de prótesis. En este caso, la zona roja corresponde entonces a la silla de la prótesis que está infectada por el hongo y que además produce un cierto grado de traumatismo sobre la mucosa, lo que facilita la diseminación entonces de esta infección. La glositis romboidal media, que es una zona eritematosa de forma romboidal, como dice su nombre, y que es una manifestación también de candidiasis oral. El líquen plano tiene distintas formas de presentarse y una de ellas es la forma erosiva o atrófica, en que generalmente hay una combinación de áreas blancas, de estrías blancas, características del líquen plano, con zonas eritematosas o erosivas, también conocidas como atróficas. La eritroplasia es similar a la leucoplasia en el sentido de que es una mácula, pero que en este caso es de color rojo, de la cual no podemos determinar su causa. Es una lesión peligrosa en el sentido de que un alto porcentaje de las eritroplasias se transforman en carcinoma escamoso de la mucosa. Ahí tienen un ejemplo, un carcinoma escamoso en otra de las formas clínicas en que se presenta, la forma eritroplásica. Los hemangiomas se pueden desarrollar también como máculas rojas o a veces también como aumentos de volumen. En este caso se muestra un hemangioma plano que tiene la coloración roja intensa. Es una lesión que está constituida generalmente, en este caso, por una gran cantidad de vasos de pequeño calibre. La placa es otro tipo de lesión plana, pero que está ligeramente elevada de la superficie, que generalmente es más extensa que gruesa, generalmente blanca, de consistencia firme y que no se desprende al raspado. Ejemplos: la candidiasis crónica hiperplásica, que es otra forma de candidiasis que generalmente se produce en la cara interna de las mejillas, en la zona retrocomisural, y que se manifiesta entonces como una placa blanca que en este caso no se desprende al raspado, a diferencia de los otros tipos de candidiasis.
Hay controversia con respecto a esta lesión. Se le considera como una lesión potencialmente maligna. Eh, Según algunos autores, es un tipo de candidiasis que se transforma en un carcinoma escamoso, y según otros autores son carcinomas escamosos que se colonizan por cándida. La leucoplasia también puede presentarse en forma de una placa. Ahí se muestra una imagen de una lesión blanca que no se desprende al raspado, de la cual no se pudo determinar el origen, y que tiene esta superficie entonces ligeramente elevada de la mucosa lingual de color blanco. El carcinoma escamoso también, dentro de sus formas leucoplásicas, puede presentarse en forma de una placa, es decir, esta leucoplasia se eleva ligeramente de la superficie de la mucosa. La queilitis actínica es una enfermedad inflamatoria eh, que se produce en el bermellón del labio, producto de la exposición prolongada en el tiempo a la acción de los rayos ultravioleta de la luz solar. Esta patología se da preferentemente en personas que trabajan expuestas por largo tiempo a la radiación solar, como por ejemplo los campesinos o los pescadores. Se va produciendo entonces progresivamente una inflamación de la mucosa del labio que se caracteriza por ulceraciones, por eh, la aparición de grietas, de sangramiento, y en algunas oportunidades también se forman estas placas blanquecinas y otras veces son lesiones costrosas. Aquí tienen otro ejemplo de queilitis actínica, donde se ve una zona eritematosa que corresponde a un área atrófica, y alrededor hay unas placas de color blanquecino. Esta lesión, la queilitis actínica, es considerada una lesión potencialmente maligna porque de no ser diagnosticada a tiempo y tratada a tiempo, puede transformarse en un carcinoma escamoso del labio. La candidiasis aguda pseudomembranosa se caracteriza por la aparición de placas de color generalmente blanco o blanco amarillento, como las que se muestran en la imagen, que se desprenden al raspado, dejando bajo ellas un área eritematosa, y estas placas blanquecinas no son nada más y nada menos que las colonias de cándida. Se produce en pacientes que normalmente están inmunodeprimidos, por ejemplo, en los afectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. Aquí tienen otro caso en que las placas están claramente de manifiesto. Entonces estas placas sí se pueden desprender al raspado, y bajo ellas entonces dejan una zona eritematosa. Finalmente vamos a ver algunas malformaciones o variaciones de la normalidad que suelen presentar cierto grado de dificultad diagnóstica. Hay muchos colegas que se confunden con estas variaciones anatómicas o malformaciones que vamos a ver, y les causa un cierto grado de alarma su aspecto. Por ejemplo, tenemos el neo blanco esponjoso, que es un trastorno hereditario autosómico dominante que es poco frecuente y que se va a manifestar como una lesión blanca asintomática de la mucosa oral, que generalmente algunos colegas lo interpretan como una leucoplasia o derechamente como un carcinoma de la mucosa oral, un carcinoma escamoso de la mucosa oral. Esta lesión puede ser congénita o aparecer con posterioridad, y generalmente las zonas de la mucosa oral que se ven más afectadas son la mucosa yugal, la lengua, las encías, el paladar, los labios y el piso de la boca. A diferencia de la leucoplasia, el neo blanco esponjoso afecta a distintas zonas de la mucosa oral en forma paralela, es decir, generalmente el paciente tiene las dos caras internas de las mejillas comprometidas, o puede ser el piso de la boca eh, y la cara ventral de la lengua,
En cambio, la leucoplasia suele ser una lesión única. Las varicosidades linguales, también en algunos colegas les produce un cierto grado de alarma. Corresponden entonces a venas linguales que se dilatan y son anormalmente tortuosas. Es bastante común de ver en los adultos mayores. De hecho, se producen 2/3 de los mayores de 60 años por disminución del tono del tejido conjuntivo de soporte de los vasos sanguíneos. Entonces esto va a generar que se formen múltiples pápulas violáceas o azuladas en la cara ventral de la lengua. Son totalmente asintomáticas, salvo que en forma muy extraordinaria se produzca un trombo dentro del lumen del vaso, y en ese caso podría presentar cierto grado de dolor. Los gránulos de Fordyce son estas pequeñas pápulas blanco-amarillentas de 1 a 2 milímetros de diámetro que se presentan en algunas personas en la mucosa yugal y en el bermellón del labio superior, y no corresponden nada más y nada menos a glándulas sebáceas ectópicas, es decir, glándulas sebáceas que normalmente están formando parte de la piel y que no corresponden a la mucosa oral. Entonces, en algunas personas estas pápulas se encuentran en la mucosa oral, y por la coloración que tienen, muchos odontólogos le llaman la atención y la consideran como una leucoplasia, de tal manera que solicitan hacer el diagnóstico diferencial. Pero es bastante simple, entonces es cosa de examinar las zonas que están indicadas, y cuando se presentan estas pápulas múltiples en aquellas zonas, corresponde entonces a glándulas sebáceas ectópicas, no tiene mayor trascendencia patológica. Hay otros colegas que le llama la atención la presencia de unos pequeños aumentos de volumen en el borde lingual, en el tercio posterior, y que corresponden a las papilas foliadas, un tipo de papilas linguales que tienen esa ubicación en forma bilateral. No tiene entonces ninguna trascendencia patológica, salvo que el paciente tenga alguna infección de tipo bacteriana o viral en la zona de la orofaringe o en el tercio posterior de la lengua, y esto pudiera producir alguna reacción inflamatoria en lo que conocemos como la amígdala lingual. Y la inflamación de la amígdala lingual podría producir entonces que las papilas foliadas se inflamen en forma paralela, ya que hay un puede haber un aumento de volumen entonces de la amígdala lingual, y eso hace que las papilas foliadas se hagan más externas, y estas con el roce de las superficies dentarias o los alimentos también se inflamen, pero tampoco tiene mayor trascendencia patológica. A algunos pacientes también les llama la atención y van a consultar por estas pequeñas aumentos de volumen que tienen en la zona posterior de la lengua, que corresponden solamente a las papilas caliciformes, las papilas linguales más grandes, que tienen esa ubicación en el tercio posterior de la lengua y se disponen en forma de una V abierta hacia adelante. Finalmente, mencionar que a algunos colegas también les llama mucho la atención cuando descubren en sus pacientes que tienen áreas de la mucosa oral que presentan una coloración en tonos café, que es una condición que se llama pigmentación racial, que se da o que se puede dar en las personas de piel morena. En este caso entonces se observan pigmentaciones difusas que pueden encontrarse en distintas zonas de la mucosa oral, especialmente en la encía adherida, como en los casos que se muestran en las imágenes, pero también pueden haber zonas pigmentadas en la cara interna de las mejillas, en el piso de la boca o en la cara ventral de la lengua. No tiene ninguna trascendencia patológica porque no se ha descrito en ningún caso que esta pigmentación racial se malignice y se transforme en un melanoma.
Bueno, espero que esta clase les haya sido de interés y les sea muy útil en su experiencia clínica. Gracias por su atención.